Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Yo soy Billy y quiero darles nuevamente la bienvenida a este su canal Gente de Fe. Hoy estaremos viajando al pasado a conocer la vida de Jezabel. Y para esto hemos invitado a mi amada esposa para que nos guíe por esta interesante historia. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Marla y quiero contarles una historia de la mujer más malvada de la Biblia. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 al capítulo 21 y Segunda de Reyes, terminando con su trágica muerte. Jezabel era una mujer temible, asesina, idólatra, mentirosa, controladora, manipuladora, fornicaria, hechicera, malvada, sacerdotisa de la diosa Cera y de Baal, por lo tanto enemiga de Dios. Perseguía a los profetas de Dios para matarlos. Ella pensaba que sus dioses eran los verdaderos. Tenía costumbres diferentes, ya que era una cultura fenicia. Pero era tan dominante que introdujo sus costumbres y dioses falsos a Israel. La historia es larga y me gustaría que la leyeran, pero yo les voy a resumir en mis palabras las partes donde habla de esta malvada mujer y así aprender a hacer lo contrario a ella. ¿Recuerdan la historia donde el profeta Elías, escogido de Dios, se enfrentó a los 450 profetas de Baal para ver cuál Dios hacía descender fuego y quemar el sacrificio? Si no la recuerdan, léanla, es muy interesante. El Señor Jehová envió el fuego, quemando el sacrificio, y Elías demostró que solo el Dios de Israel, Jehová, es el Dios verdadero. Por lo que le pidió que le dieran a los profetas de Baal, y él los encargó de degollarlo a todos. Cuando Acab le contó a Jezabel lo que había sucedido, se puso furiosa porque le mataron a sus aliados, los cuales le seguían todos sus caprichos. Muchas veces nos rodeamos de personas que nos dicen que lo que queremos escuchar, y si alguien nos lleva a la contraria o simplemente nos quiere decir la verdad, no escuchamos y decimos, esa persona está en nuestra contra. Elías había matado a sus compañeros de adoración, de sus dioses paganos, en lo que ella creía. ¿A qué dioses nosotros adoramos? ¿Acaso una posición en el trabajo? ¿Mi carro? ¿Mis bienes materiales? ¿La vanidad? A veces estamos pensando en nuestro cuerpo. Si esto se cae aquí, hay que levantarlo. Si hay una arruguita, me pongo un botox. O si voy a cortarme aquí para realizar una liposucción. Apariencia. Muchas veces vivimos del qué dirán, preocupados de lo que piensen los demás de nosotros, posesiones materiales, cosas y más cosas. Todo lo que ocupe la mayor parte de nuestros pensamientos se puede convertir en un dios. Que cuando llegue el tiempo de crisis, esos dioses quedarán en silencio. Sí, en silencio, porque no pueden ofrecer una respuesta, ni guía, ni sabiduría para ayudarnos en nuestra crisis. En nuestros pensamientos debe estar Dios en primer lugar. Bueno, vamos a seguir la historia. Quedamos en que Jezabel se puso furiosa y envió un mensajero que le dijera a Elías que así como había matado a sus profetas, así mismo lo iba a hacer con él. El profeta sintió temor, se deprimió y quiso hasta morir. ¡Wow! El profeta que recién había visto este milagro tan grande que había hecho Dios cuando descendió el fuego del cielo. Y pensar que así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando estamos en crisis, nos olvidamos de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Pero aquí quiero resaltar es que la asesina de Jezabel infundía tanto temor que el profeta de Dios se escondió. ¿Qué tanto temor podemos infundir nosotros mismos? ¿Serán nuestros hijos, esposos o familiares? Dirigiéndonos con palabras, gritos, amenazas o palabras hirientes. O amenazar al esposo
que si no hace esto o aquello no va a haber nada de nada. Permítame decirle que esto solamente tiene un nombre: manipulación. Nosotros decimos, pero yo no soy una asesina. Vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a esto. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Muchas veces soltamos expresiones tales como: esa persona no la soporto, o te disgustas con alguien y dices que ya lo perdonaste, pero cuando ves que viene de frente, ¡uy!, desvías tu camino. O si se te han herido, decimos: Dios se encargará de enviarle su castigo. Cuidado, revisemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Vamos a seguir la historia. En otra ocasión, el rey Acab se le antojó una viña que estaba cerca de su reino y fue a pedirle a su dueño Nabot que se la vendiera. Pero él no quiso venderle la heredad de sus padres porque era un desprecio para su familia vender lo que habían heredado. Acab regresó triste y no quería comer, o sea, una rabieta más, y fue a quejarse con su buenísima esposita. Cuando ésta lo oyó, le dijo: ¿acaso tú no eres el rey de Israel? En pocas palabras, ¿no tienes pantalones? Tú puedes seguir lo que tú quieras y conseguir lo que tú quieras. E ideó una trampa para el pobre Nabot. En Primera de Reyes 21:8 relata la Biblia que ella escribe una carta en el nombre de Acab, la cual proclamaba ayuno y que llevaba a Nabot delante del pueblo. Ella misma selló la carta, buscó 2 testigos falsos y perversos para decir que Nabot había blasfemado contra el Dios de Israel y contra el rey, para que lo apedrearan. Sin vergüenza. ¿Qué le va a importar a ella que blasfemaran contra el Dios de Israel si ella tenía sus propios dioses? Pero así murió Nabot, apedreado, como era de costumbre hacerlo cuando blasfemaban contra Dios y el rey. Jezabel obtuvo su capricho a costa de pisotear al que sea. Muchas veces esto pasa en los trabajos y en la iglesia, aunque usted no lo crea. El quítate tú para ponerme yo. La gente, para obtener los fines, pasa por encima de cualquiera. En Proverbios 6, del 12 al 14, dice: El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Puede pasar que cuando vienen a contarnos algo que consideramos injusto, en vez de traer paz, metemos más leña al fuego y utilizamos palabras como: ojalá tenga su merecido. Bien hecho. Cualquier parecido con alguien es pura coincidencia. Vamos a ver qué dice la palabra de la mentira. Por lo que hizo Jezabel, y muchos somos tentados a esto. En Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. somos muy tentados a decir mentiras. Por ejemplo, dile que no estoy, o se me quedó el teléfono sin baterías, por eso no te pude llamar. Caemos en cosas las cuales llamamos mentiritas blancas. Escúchenme, no hay color para las mentiras. Seamos transparentes y sinceros. A Dios, y Dios nos bendice, a Dios le agrada eso. No podemos andar en mentiras. Clarito está este verso que acabamos de leer. El padre de la mentira, ¿quién es?
Es Satanás. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 21-25. Atención a lo que dice. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Debemos tener cuidado con quién nos casamos, ojos jóvenes, o con quién andamos. Esas malas costumbres o malas palabras se nos pegan sin darnos cuenta. En 2 Corintios 6:14 dice, no se junten en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? La palabra de Dios no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos cuando no la obedecemos. Jezabel, antes de morir, vio a su esposo morir y a su hijo en manos de Jehú. Segunda de Reyes 9 dice que vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. ¡Wow! ¡Qué mujer tan coqueta! Muchas veces nosotros pensamos que con nuestros encantos y coquetería podemos conseguir lo que nos dé la gana. Aunque nos pongamos la ropa más indecorosa y nos pintorreteemos todas, nos podemos encontrar con un Jehú que nos ponga en nuestro sitio. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque a veces se quiere mostrar más de lo que se debe. Vamos a ver lo que dice en la palabra. En Primera de Pedro 3, del 1 al 4, dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y también dice en Primera de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Pudor es tener vergüenza por enseñar más de lo que se debe. Vestirse con modestia. Escúchenme, mujeres. Quedamos en que Jezabel se arregló y se asomó en una ventana. En 2 de Reyes 9, 31, 37 dice: y cuando entraba Jehú por la ventana, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Tratando de infundir temor. Zimri murió por derrocar al rey. Ella quería infundir temor, que él le iba a pasar lo mismo. Pero Jehú le dijo a los eunucos que se asomaron con ella que la lanzaran por la ventana, y cuando cayó salpicó las paredes, los caballos, su sangre, y para rematar él la atropelló. Después se fue a comer y dijo que le fueran a enterrar. Pero cuando la fueron a enterrar, solamente encontraron el esqueleto, las palmas de las manos y los pies, porque se la habían comido los perros, como antes había sido profetizado. Murió de la misma manera desafiante y despectiva en la que vivió. ¿Cómo queremos ser nosotros recordados cuando nos toque nuestro turno de irnos de este mundo? Dejar una huella de bien, palabra viva, que es la palabra de Dios, o dejar pensamientos como: qué bien que ya esta no está aquí en este mundo. Esa persona era molesta, solo se le oían gritos y gritos y más gritos. Vamos a pensar en esto para ver qué huella nosotros dejamos en esta vida. Y si tenemos nosotros algo de Jezabel,
arrepintámonos. Pidámosle de todo corazón a Dios que nos saque esas malas actitudes de nuestra vida para ser cada vez más parecido a Él y adquirir la mente de Cristo. En Proverbios 6, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Debemos reconocer las cualidades malas que tenemos en nuestra vida y pedirle al Señor, como dijo el rey David en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Que Dios les bendiga abundantemente. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Si necesitas oración y un consejo sobre tu situación o simplemente quieres conocer más de Jesús, escríbenos a gentedefepty@gmail.com y con gusto te atenderemos. Visítanos en www.comunidadvidagracia.org o búscanos en Facebook como Gente de Fe. Chao, mis queridos amantes del Señor. Dios me los bendiga abundantemente.